Buen día. A continuación comparto con ustedes algunos aspectos importantes e interesantes a nivel personal respecto al documento Psicoanálisis al alcance de todos, escrito por Anthony Callaa, quien pretende sintetizar lo esencial del pensamiento freudiano y se esfuerza por explicar de manera clara en qué consiste el psicoanálisis en paralelo a la trayectoria de su creador, es decir, de Sigmund Freud. Enfocándonos un poco más en el capítulo número 4, nombrado como No todo está en Freud, logramos evidenciar que el psicoanálisis como método cuya utilización se recurre a diversas técnicas y en base a las experiencias producidas se va construyendo una teoría del funcionamiento psíquico que está influenciado por necesidades e intereses del ser humano e igualmente por el contexto político, social y cultural que juega un papel considerable en la creación, investigación y desarrollo de las ideas que a lo largo del documento se van evidenciando. Sigmund Freud podríamos decir entonces que fue el Big Bang del psicoanálisis. Sin embargo, el considerar que todo está en Freud puede ser un error, puesto que el psicoanálisis es, como la mayoría de las teorías y las técnicas psicológicas, una disciplina viva, dinámica y en constante movimiento. Es decir, que el psicoanálisis no es obra de un solo hombre, sino que tiene aportes significativos gracias a diversas figuras intelectuales que han generado diferentes teorías, conceptos y demás, lo que lo hace muy diferente a la actualidad tanto a nivel teórico como práctico. Estamos viendo algunas figuras intelectuales que en un principio estuvieron 100% de acuerdo con cada uno de los conceptos que planteó Sigmund Freud. Sin embargo, al investigar a mayor profundidad algunos de estos, generaron diferentes corrientes psicológicas al no estar de acuerdo 100% con el creador del psicoanálisis. Encontramos otras figuras intelectuales a las cuales llamamos amigos para siempre, puesto que ellos no generaron corrientes psicológicas diferentes, continuaron aportando a la teoría psicoanalítica, pero nunca se distanciaron de Sigmund Freud. Podemos entonces mencionar que cada autor evidentemente posee un conjunto de razones y argumentos que explican una porción del funcionamiento mental humano. La técnica psicoanalítica destinada a ayudar a las personas con dificultades psicológicas también ha experimentado una evolución constante. El psicoanálisis no es una ciencia exacta, porque cada uno de los autores que ha aportado a esta ciencia permite hallar aportaciones de gran valor heurístico y terapéutico. Alfred Adler, por ejemplo, nos menciona que a través de su corriente Psicología Individual, la sociedad influye en los trastornos mentales de los seres humanos. Fue el primero de los psicoanalistas que trató temas de educación. Consideraban que la psicopatología derivaba de un complejo de inferioridad que proviene fundamentalmente de errores educativos y de la marginación social, y no tanto de unas fases de desarrollo libidinal mal transitadas como pensaba Freud. Su visión de la técnica y de la relación paciente-terapeuta era muy diferente a la sostenida por Freud, mucho más igualitaria, por así decirlo. Logramos entonces evidenciar algunas diferencias entre Freud y Adler. Jung, principal figura del pensamiento occidental, provenía de la escuela de Eugen Bleuler, influyente en la psiquiatría europea. Contribuyó muy activamente al psicoanálisis de la época y fue el primer presidente de la International Psychoanalytic Association. Su corriente, psicología analítica, consideró
que el factor primordial de la cura analítica era la personalidad del terapeuta. De ahí que plantease la cuestión del análisis didáctico. Introdujo el dibujo y la pintura en el tratamiento analítico de los niños, e igualmente se interesó por el tratamiento de los esquizofrénicos, a los que Freud consideraba inaccesibles con el psicoanálisis. Otto Rank realmente no hizo escuela, pero sí fue muy reconocido por los aportes que realizó sobre el trauma del nacimiento, en el que situaba el origen de toda ansiedad. Algunos de los conceptos habituales en el psicoanálisis contemporáneo, como la ansiedad de separación, pueden tener su origen entonces en el pensamiento de Rank. Destacó la importancia de la relación entre madre e hijo, el vínculo de dependencia y protección, mientras que Freud la veía más basada en la actividad de los instintos del crío. Seguimos así con Wilhelm Reich, quien realizó valiosas aportaciones a la teoría psicoanalítica sobre el carácter. Siempre tuvo clara la importancia de estudiar a mayor profundidad la personalidad para lograr encontrar la sintomatología del paciente. Wilhelm, al ser marxista, trató de tender puentes entre el psicoanálisis y la ciencia social. Continuando con Karl Abraham, quien no generó una obra muy extensa, pero sí efectuó aportaciones por la psicosis maníaco-depresiva, la esquizofrenia, las adicciones y la formación del carácter. También formuló las etapas del desarrollo de la libido. Así entonces dividió las fases oral y anal en dos subestadios, pasivo y activo. Fue el primero que teorizó sobre la manía, el duelo y la depresión. Sándor Ferenczi, autor proscrito en muchos círculos analíticos, y se le reconoce como un pensador muy influyente y también por haber establecido los fundamentos de la comprensión psicoanalítica y la técnica. Contaba con una gran trayectoria y experiencia como médico y neurólogo de primera línea. Fundó la International Psychoanalytic Association y fue el primer catedrático universitario del psicoanálisis a nivel mundial. Se destacó por sus críticas hacia los políticos, la industria, los pedagogos y diferentes ámbitos, e incluso del propio estilo del psicoanálisis. Enfatizó en la importancia de la relación entre terapeuta y paciente, señalando que la empatía del terapeuta es fundamental y necesaria para el avance de la cura del paciente. Melanie Klein, definitivamente una mujer bastante inteligente, quien marcó un antes y un después en el psicoanálisis. Durante décadas y de manera extraordinaria, jugó un papel e influyó en el psicoanálisis a nivel mundial. Sus ideas marcaron a generaciones de analistas y permitieron multitud de desarrollos teóricos y técnicas. Se centró en la descripción de un inconsciente aún más profundo y en el estudio de las ansiedades básicas del ser humano. No cabe duda de que el psicoanálisis actual no sería el mismo sin los aportes de esta gran mujer. Seguimos con Wilfred Bion. Trabajó con pacientes psicóticos y resaltó la importancia de la composición y la formación de la estructura de la personalidad. En este sentido, Bion es un tanto más ambientalista que Melanie Klein. Asume que en todas las personas existe una parte psicótica de la personalidad que convive al lado de una parte más sana. Por otro lado, Donald Winnicott, gran divulgador del psicoanálisis, a diferencia de Melanie Klein, dio gran importancia al ambiente en el que se crea al niño. Fíjese cómo juega el contexto sociocultural un papel fundamental en el desarrollo biopsicosocial del individuo. Donald consideraba que las fallas de provisión ambientales eran las causantes de los trastornos mentales. Michael Balin, continuador de la obra de Ferenczi, se le conoce especialmente por los grupos Balin,
haciendo referencia a dinámicas grupales que ayudan a profesionales de la salud a hacer frente a las dinámicas emocionales que surgen en un trabajo diario. Por otro lado, Harry Sullivan, considerado por muchos como el padre de la psiquiatría americana y fundador a partir de 1920 de la escuela Psicoanálisis Interpersonal, aportó a la importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo psíquico y en las vivencias de los más graves enfermos mentales. Continuando con Anna Freud, hija de Sigmund Freud, y quien se ocupó del psicoanálisis de niños, considera al yo en permanente conflicto y de algún modo surgiendo de la frustración. Hans Hartmann se esforzó por pasar de un psicoanálisis basado en el estudio de los impulsos a uno basado en la psicología del yo, enfatizando en los aspectos de la realidad externa y la adaptación del sujeto a la misma. Heinz Code presenta una visión del ser humano libre de las pulsiones oscuras y malignas en las que se centró el psicoanálisis en sus inicios y de las que no pudo desprenderse. Más que hablar de conflictos, habla de necesidades humanas y universales, de compañía, sustentación y apoyo, una vez más, viendo al ser humano como un ser integral. Erik Erikson, influido por la antropología cultural y sus múltiples viajes, inició a estudiar las relaciones entre niños y niñas e igualmente entre adultos a través de diferentes culturas. Jugamos una vez más a los contextos socioculturales, ambientes que sí o sí juegan un papel fundamental en el desarrollo integral del individuo. Indiscutiblemente evidenció que la geografía, economía, costumbres y formas de vida de cada grupo humano se plasman en la crianza, configurando el tipo de individuo que cada cultura requiera. Jacques Lacan para muchos es la figura más importante en la historia del psicoanálisis después de Sigmund Freud. Afirma que el inconsciente está articulado como un lenguaje, haciendo referencia a que el lenguaje es el que determina el sentido y genera las estructuras de la mente. Fue quien afirmó que la estructura de la psique está conformada por tres categorías: real, simbólico e imaginario. En conclusión, podemos decir que una de las tareas del psicoanalista evidentemente es descubrir la transferencia para reconocerlo e interpretarlo. Freud demostró que el psicoanálisis no es solo una teoría del psiquismo ni una modalidad de tratamiento de trastornos psíquicos, sino un instrumento extraordinario para abordar las más diversas cuestiones en las cuales intervienen los seres humanos. Entonces, el psicoanálisis mismo es una creación humana. Desde los inicios del psicoanálisis se ha discutido sobre la influencia de las pulsiones como algo que proviene de los endógenos. También sobre la influencia de la interacción con el otro como modelo explicativo del sufrimiento mental y la psicopatología. El psicoanálisis como un viaje que empieza en el individuo y permite llegar al grupo, es decir, de psicología individual a psicología grupal. Una disciplina como el psicoanálisis es inconcebible sin conexiones con otras materias sociales que desde otros ángulos sociológicos, antropológicos e históricos también pueden aportar al comportamiento humano. Los fundamentos explicativos del desarrollo y la patología son las relaciones interpersonales, vistas como el auténtico motor de la vida psíquica. Espero esta conferencia, algo muy corta pero significativa, haya sido de su agrado. Un placer y hasta pronto.